Empezamos con el modelo 2 de 2017, pero la opción B, el primer problema. El primer problema es un problema de equilibrio químico. Me da la siguiente reacción, diciéndome que es una reacción endotérmica, incremento de H positivo. Me dice que introducimos 29,9 gramos de pentacloruro de antimonio en un recipiente de 3 litros a 445 kelvins. Y una vez alcanzado el equilibrio, tenemos una presión de unos 54 atmósferas. ¿Sí? Lo que hacemos es establecer los moles que habrá en el equilibrio. N sub 0 por 1 menos alfa, N sub 0 alfa, N sub 0 alfa. Mirad, sí, en los apuntes, la forma correcta de hacer la regla del equilibrio para alfa. Una vez que tenemos esto, ¿cuántos moles hay en total en el equilibrio? En total hay estos, más estos, más estos. Operando, quito el paréntesis, esto se va y me queda que esto es la cantidad de moles totales que hay en el equilibrio. ¿Para qué quiero saber esto? Porque a mí me dan como dato volumen, presión y temperatura. Eso me tiene que hacer ver que para hallar alfa, o en su caso hallar X, he de recurrir a la ley de los gases. Número de moles igual a P por V partido RT. Lo tengo todo, sustituyo y de aquí puedo hallar el valor de alfa. Ya tengo pues el grado de disociación. A continuación me pregunta la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no es más que la concentración del tricloruro de antimonio por la concentración de cloro dividido la concentración del reactivo. Es decir, N sub 0 alfa, N sub 0 alfa, estos son Ns, N sub 0 por 1 menos alfa. Esto se va, los moles iniciales, estas C son realmente Ns, los moles iniciales por alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Simplemente realizando esta operación tendréis el valor de la constante de equilibrio, en este caso 2,52 por 10 a la menos 3. A continuación me pregunta qué ocurre con el equilibrio si elevamos la temperatura. Recordad, si elevamos la temperatura, el sistema lo que quiere es que disminuya el calor, por tanto quiere consumir calor. Consumir calor significa proceso endotérmico. Por tanto, siempre que elevamos la temperatura en un sistema en equilibrio, lo que hacemos, según el principio de Le Chatelier, es favorecer el proceso endotérmico. La reacción tal y como está escrita es endotérmica, por tanto, el proceso endotérmico es hacia la derecha, siendo obviamente el exotérmico hacia la izquierda. Como que aumentar temperatura favorece el proceso endotérmico, la reacción se desplazará hacia producto, hacia la derecha. Si añadimos un catalizador, ese no influye en el equilibrio y por tanto la adición de un catalizador no sucederá nada. Seguimos. Problema 2. Es un problema de ácido base. Me dice que mezclamos 50 mililitros de ácido nítrico 0,1 molar con 60 mililitros de hidróxido de potasio 0,1 molar. Y me pregunta el pH de la mezcla. Al mezclar un ácido con una base se produce sí o sí reacción química, una reacción de neutralización. El ácido nítrico reacciona con el hidróxido de potasio dando lugar a una sal más agua, al nitrato de potasio y agua. Lo que hacemos es buscar cuántos moles de ácido hay aquí. Pasamos los mililitros a litros y de litros a moles con la molaridad. Muy sencillo para un alumno de segundo de bachiller. Nos da 0,005 moles de ácido nítrico. Los 60 mililitros de KOH
los pasamos a moles de la misma forma y nos da 0,006 moles de KOH. Por tanto, tenemos que 0,005 moles de ácido nítrico reaccionan con 0,006 moles de KOH. Como la reacción es 1 a 1, el limitante será este, puesto que es el que hay menos. Los 0,005 moles de ácido reaccionarán con otros 0,005 moles de KOH y por tanto sobrarán la diferencia, sobrarán 0,001, que son estos menos estos. Estos son los moles de KOH que sobran. Luego, si sobra KOH, la disolución será básica. ¿Cuál es la concentración del KOH en la disolución final? Los moles que han sobrado dividido por 50 más 60, 110 mililitros pasados a litros. Al hacer la división nos queda que esta es la molaridad del KOH. Simplemente haciendo el menos logaritmo de esa molaridad, pues al tratarse de una base fuerte, el pOH es directamente el menos logaritmo de la concentración del KOH, nos daría este pOH. 14 menos pOH nos da un pH, que era lo que me preguntaban, para esta disolución de 11,96. Luego me preguntan qué volumen de ácido clorhídrico 0,2 molar necesitamos para neutralizar 0,01, o sea, 10 mililitros de un hidróxido de calcio 0,1 molar. Recordad, esta fórmula ya la hemos usado. Volumen del ácido por molaridad del ácido por el número de hidrógenos. El ácido clorhídrico tiene un hidrógeno. Volumen de la base por molaridad de la base por el número de OHs. El hidróxido del examen tiene 2 OHs. Por tanto, simplemente sustituyendo todos los valores excepto el que me preguntan y despejando, nos sale un volumen de ácido de 0,01 litros, o sea, hace 10 mililitros. Por tanto, ojo en las neutralizaciones, al jugar con volúmenes y molaridades, esta fórmula, despejáis lo que os preguntan y punto. En el apartado C me afirma que las disoluciones de nitrato de sodio son ácidas. El nitrato de sodio, cuando se disuelve en agua, se disocia dando por un lado el ion sodio más, por otro lado el ion nitrato. Y ni el ion sodio, por ser el ácido conjugado del hidróxido de sodio, y por tanto por ser un ácido tremendamente débil, ni el NO3-, que es la base conjugada de un ácido fuerte y como tal es una base tremendamente débil, al ser los dos muy débiles, este como ácido y este como base, ninguno de los dos reacciona con el agua. Por tanto, no se produce la hidrólisis. Y por tanto, al no suceder nada en las disoluciones del nitrato de sodio, el pH se mantiene como el del agua, pH neutro. Seguimos con el ejercicio 3, se trata de una pila. Me dice que tengo un electrodo de plomo en disolución de nitrato de plomo 2 y un electrodo de plata en disolución de nitrato de plata. ¿Sí? Y me da el dato del potencial de reducción de la plata y del plomo. Me pregunta qué reacción se produce en el ánodo. Recordad, cuando tengo dos electrodos para construir una pila, cogemos siempre
el de menor potencial de reducción, en este caso el plomo, menos 0,13, como electrodo del ánodo. Y al hacer el esquema por convenio lo situamos a la izquierda. Por tanto, el plomo, por tener menor potencial de reducción, se situará en el ánodo, situando pues en el cátodo el electrodo de plata. ¿Qué reacción ocurre en el ánodo? Como regla para acordaros, como regla memorística, mnemotécnica, pensad, el ánodo es el polo N de negativo o de oxidación. Por tanto, en el ánodo, que es el polo negativo, se da la oxidación. Si os sirve para acordaros, bien. Si sabéis otra, pues perfecto. Por tanto, ¿qué ocurre? La oxidación del plomo a plomo 2+. Esa es la reacción que ocurre, una oxidación. El plomo 0 pasa a plomo 2+. La reacción ya está ajustada desde el punto de vista atómico como electrónico. Y el potencial de esta reacción es 0,13 cambiándole el signo, puesto que estos son potenciales de reducción. Y esta reacción ya hemos insistido que es de oxidación. Por tanto, 0,13 positivo. Esa es la reacción que tiene lugar en el ánodo. Además me pregunta la fuerza electromotriz de la pila. Por tanto, también necesito saber cuál es la reacción del cátodo. Si en el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo obviamente se producirá la reducción. Por tanto, la plata más pasará a plata. Sí, ajustando la reacción con un electrón, su potencial es 0,80, pues esto sí que es reducción. Por tanto, este es su potencial. Para escribir la reacción completa de la pila, multiplicamos por 2 esta reacción a fin de tener 2 electrones en cada lado. Y sumando, tengo la reacción de la pila. 2 de plata más con el plomo, 2 de plata más plomo 2. Recordad que cuando multiplico las reacciones para que el número de electrones coincidan, jamás multiplico los potenciales. Solamente reajusto la reacción. Y por tanto, sumando los dos potenciales, tengo que el potencial de la pila es de 0,93 voltios. Me pregunta en el apartado C, además de los 2 electrodos, ¿qué más necesito? Obviamente necesito, sí, cerrar el circuito, es decir, unir los 2 electrodos mediante cable de corriente eléctrica, un voltímetro o cualquier detector de corriente para ver que efectivamente hay paso de corriente y sobre todo lo que se llama el puente salino. El puente salino es una varilla de cristal que une las 2 disoluciones. Está rellena de una sal inerte, de una sal que no intervenga en ninguna de las 2 reacciones, por ejemplo, el cloruro de potasio. ¿Cuál es su función? Su función es mantener las 2 disoluciones en contacto sin que se mezclen entre ellas, para así cerrar el circuito. Y además su función es mantener las 2 disoluciones neutras. ¿Qué quiere decir? Esta disolución, antes de poner en marcha la pila, es una disolución de nitrato de plomo. Como tal, es una disolución neutra. Pero ¿qué ocurre? Que al empezar a funcionar la pila, el plomo se convierte en plomo 2+. Por tanto, el plomo de la varilla pasa a la disolución, con lo cual la cantidad de plomo 2+ aumenta, provocando que esta disolución se va cargando positivamente. En este lado, la disolución que empieza siendo neutra, pues es una disolución de nitrato de plata.
al pegarse la plata a la varilla, pues la reacción es plata más que pasa plata, la cantidad de plata más disminuye. Por tanto, esta reacción es cada vez más negativa. El puente salino evita, pues, la polarización de la pila, evita que dejen de ser neutras. ¿Cómo? Esta cada vez es más positiva, pues el ion cloruro, que forma parte del KCl, migra hacia esta disolución. Al entrar en la disolución, consigue volver a neutralizarla desde el punto de vista electrónico. Y el potasio más se desplaza hacia esta disolución, consiguiendo que los niveles de ion positivo aumenten, con lo cual mantiene la neutralidad de la disolución. Seguimos con el examen. Tenemos la pregunta 4, B4, me da dos temperaturas de ebullición y me dice si corresponden al O2 o corresponden al SiO2. Aquí la idea directamente, simplemente, por el conocimiento que tenemos de la naturaleza, sabiendo que el oxígeno es un gas, entonces le haremos corresponder el menos 223, puesto que si fuera 1600 no sería un gas a temperatura ambiente. Pero profundizando un poco más, tenemos que el oxígeno es un compuesto covalente molecular, mientras que el SiO2 es un compuesto covalente en red o covalente atómico, tipo diamante, tipo grafito. Por tanto, teniendo en cuenta el tipo de compuesto que es cada uno de ellos, sabiendo que los compuestos covalentes en red son los que normalmente tienen mayores puntos de fusión y de ebullición, entonces a la sílice, al SiO2, le corresponde el 1600 y al oxígeno le corresponde el menos 223. En el apartado B me pregunta la hibridación del átomo de carbono en el metano y su geometría. Según la estructura de Lewis, el metano es el carbono unido a 4 hidrógenos mediante enlaces simples, covalentes, polares, pues son entre átomos de distinta electronegatividad. Recordando la teoría de hibridación, observamos que el carbono está enlazado con 4 átomos, pero el carbono tiene 4 electrones en su última capa y los tiene los 4 compartidos. Por tanto, al carbono no le queda ningún electrón libre, ningún par de electrones. De ahí este 0. 4 átomos enlazados, 0 electrones o 0 pares de electrones libres. 4 más 0 es 4. Eso indica que la hibridación del carbono es sp3, total 4. S y 3 P's, total 4. Por tanto, tiene hibridación sp3. Si en lugar de aplicar la teoría de hibridación aplicamos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la idea es similar. Es un compuesto del tipo AB4, un átomo A rodeado de 4 átomos que son los 4 hidrógenos. Por tanto, los compuestos del tipo AB4 son compuestos que tienen 4 nubes electrónicas. Tanto desde la teoría de hibridación como desde la teoría de repulsión, tenemos que el átomo de carbono se sitúa en el centro de un tetraedro, dirigiendo sus nubes electrónicas o sus orbitales sp3 hacia los vértices de dicho tetraedro. Siendo la molécula, si nos fijamos en la posición de los hidrógenos respecto al carbono, tiene forma de tetraedro o forma tetraédrica. En el problema 5 nos pregunta que formulemos el 3-metil-2-butanol.
a la hora de formular, but significa 4 carbonos, por tanto ponemos 4 carbonos. ¿Qué les pasa a estos 4 carbonos? Que en el 1, 2, 3 hay un metil y que en el segundo carbono hay un ol, un alcohol, un OH que sustituye a un hidrógeno. Y por tanto, la molécula, la fórmula del 3-metil-2-butanol es la que aparece en la pizarra. Recordad que luego hay que rellenar los carbonos con hidrógenos. Siempre entre enlaces e hidrógenos 4, 1, 2, 3 y el OH 4. 1, 2, 3 y la H 4. 1 y 3, 4. 1 y 3, 4. Por tanto, tenemos una molécula. En este caso, tenemos este compuesto. COOC me dice que estamos ante un éster. Cuando tenemos un éster, contamos de la segunda O hacia adelante y hacia atrás. 1 y 2 carbonos, etanoato. Un solo carbono de metilo, cuidado, este es de metilo, pues tiene un solo carbono. ¿Lo vemos? Etanoato de metilo. Me enseña un pictograma en el enunciado, sí, con una llama, eso significa que la sustancia es inflamable. Con esto queda terminado, sí, el modelo 2 de 2017, sí, espero que os sirva el vídeo y como digo siempre, poneos a trabajar. Seguimos con el examen, tenemos la pregunta 4, B4, me da 2 temperaturas de ebullición y me dice si corresponden al O2 o corresponden al SiO2. Aquí la idea directamente, simplemente, por el conocimiento que tenemos de la naturaleza, sabiendo que el oxígeno es un gas, entonces le haremos corresponder el menos 223, puesto que si fuera 1600 no sería un gas a temperatura ambiente. Pero profundizando un poco más, tenemos que el oxígeno es un compuesto covalente molecular, mientras que el SiO2 es un compuesto covalente en red o covalente atómico, tipo diamante, tipo grafito. Por tanto, teniendo en cuenta el tipo de compuesto que es cada uno de ellos, sabiendo que los compuestos covalentes en red son los que normalmente tienen mayores puntos de fusión y de ebullición, entonces a la sílice, al SiO2, le corresponde el 1600 y al oxígeno le corresponde el menos 223. En el apartado B me pregunta la hibridación del átomo de carbono en el metano y su geometría. Según la estructura de Lewis, el metano es el carbono unido a 4 hidrógenos mediante enlaces simples, covalentes, polares, pues son entre átomos de distinta electronegatividad. Recordando la teoría de hibridación, observamos que el carbono está enlazado con 4 átomos, pero el carbono tiene 4 electrones en su última capa y los tiene los 4 compartidos. Por tanto, al carbono no le queda ningún electrón libre, ningún par de electrones. De ahí este 0. 4 átomos enlazados, 0 electrones o 0 pares de electrones libres. 4 más 0 es 4, eso indica que la hibridación del carbono es sp3, total 4, S y 3 P's, total 4. Por tanto, tiene hibridación sp3. Si en lugar de aplicar la teoría de hibridación
aplicamos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la idea es similar. Es un compuesto del tipo AB4, un átomo A rodeado de 4 átomos que son los 4 hidrógenos. Por tanto, los compuestos del tipo AB4 son compuestos que tienen 4 nubes electrónicas. Tanto desde la teoría de hibridación como desde la teoría de repulsión, tenemos que el átomo de carbono se sitúa en el centro de un tetraedro, dirigiendo sus nubes electrónicas o sus orbitales sp3 hacia los vértices de dicho tetraedro. Siendo la molécula, si nos fijamos en la posición de los hidrógenos respecto al carbono, tiene forma de tetraedro o forma tetraédrica. En el problema 5 nos pregunta que formulemos el 3-metil-2-butanol. A la hora de formular, but significa 4 carbonos, por tanto ponemos 4 carbonos. ¿Qué les pasa a estos 4 carbonos? Que en el 1, 2, 3 hay un metil y que en el segundo carbono hay un ol, un alcohol, un OH que sustituye a un hidrógeno. Y por tanto, la molécula, la fórmula del 3-metil-2-butanol es la que aparece en la pizarra. Recordad que luego hay que rellenar los carbonos con hidrógenos. Siempre entre enlaces e hidrógenos 4, 1, 2, 3 y el OH 4. 1, 2, 3 y la H 4. 1 y 3, 4. 1 y 3, 4. Por tanto, tenemos una molécula. En este caso, tenemos este compuesto. COOC me dice que estamos ante un éster. Cuando tenemos un éster, contamos de la segunda O hacia adelante y hacia atrás. 1 y 2 carbonos, etanoato. Un solo carbono de metilo, cuidado, este es de metilo, pues tiene un solo carbono. ¿Lo vemos? Etanoato de metilo. Me enseña un pictograma en el enunciado, sí, con una llama, eso significa que la sustancia es inflamable. Con esto queda terminado, sí, el modelo 2 de 2017, sí, espero que os sirva el vídeo y como digo siempre, poneos a trabajar.